en el video de la psicología de la opresión, las huellas, que es un concepto parecido al de violencia, pero no es lo mismo. Las huellas que dejan la violencia finalmente es eso, ¿no? Y para poder, cuando hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, para poder llegar a realmente convertirnos en actores dueños de nuestro propio destino, tendríamos que pasar por este camino de autoconocimiento, de sanación y de reconocimiento de las violencias que se han ejercido sobre nuestros cuerpos. Okay. Este sería como el primer punto, que serían los elementos básicos comunes de las diferentes definiciones de violencia. En este segundo punto lo que quiero que planteemos es cómo vamos a hablar ya no de violencia, sino de violencias, e identificar como los tipos de violencia que son más comunes y poder establecer estos límites borrosos que existen entre ellos. Entonces, uno de los principales conceptos de violencia que vamos a ver es el de violencia política. Vamos a entender a la violencia política como formas de agresión física o de terror que es administrado por autoridades oficiales o por quienes se les oponen a las autoridades oficiales. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de violencia que ejercen grupos armados que quieren obtener el control, como guerrillas o grupos separatistas, nacionalistas, o que ejerce el Estado, estamos hablando de una violencia política. Otro concepto sería la violencia estructural. Esta violencia es a veces como una violencia que es la que más no es muy visible, que no identificamos tan fácilmente como otras violencias más cotidianas, y tiene que ver con toda la organización económica, política y social que impone condiciones de dolor físico y emocional a grandes partes de la población, ¿no? Esta fue una violencia que fue conceptualizada por Johan Galtung, y aquí pues estamos hablando, ¿no?, de exclusión, exclusión en temas de exclusión laboral, exclusión en la salud, o sea, cuando están todos estos sistemas económicos, políticos, sociales que despojan a grandes comunidades de sus derechos y que generan como estas características de dolor físico. Otro tipo de violencia que tenemos que tener en cuenta es la violencia simbólica, que tiene que ver con expresiones que han sido internalizadas o que han sido legitimadas, por lo tanto son mucho más difícil de verlas, donde legitimamos desigualdades o jerarquías. Por ejemplo, aquí entran todos estos tipos de violencias como el sexismo, el racismo, el clasismo, que generalmente se expresan en el humor, en los chistes, y que parecen como si fueran muy inofensivas, pero que realmente son el sustento de todas estas, de la violencia que ya dijimos, ¿no?, de la violencia estructural, ¿no? O sea, es la forma como se legitiman estas desigualdades y que hacen que la violencia estructural se perpetúe. Está la violencia cotidiana, que es otro tipo de violencia, que aquí incluyen todas estas prácticas y expresiones de violencia que son mucho más fáciles de identificar, pero que tienen que ver con relaciones de microinteracción, ¿no? Es la violencia microinteraccional. Y en esta, aunque es más fácil de identificar, también vemos que se normaliza de alguna forma la brutalidad y el terror en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, ¿no? Entonces aquí también es esta violencia cotidiana, pues es, digamos, de la que genera como estas expresiones más amplias, que es una violencia que es más fácil de ver, pero que es básicamente como lo que identificaríamos en lo que conocemos como el violentómetro, ¿no? O sea, todas estas formas de violencia que van en escalada, que se generan en la microinteracción, en las instituciones, en la familia, en la escuela, y que van desde el insulto, bromas hirientes, que pueden ir escalando hasta llegar al feminicidio, ¿no? Porque a partir de esta escalada es que se empieza a normalizar estas formas de violencia y de brutalidad. Y finalmente vemos como otro tipo de violencia, que es la violencia criminal, que también es como, digamos, la punta del iceberg de la violencia, que es de los elementos más visibles cuando hablamos de violencia, ¿no? O sea, que es lo que se puede, digamos, contabilizar más en abordajes estadísticos, ¿no? O sea, secuestros, desapariciones forzadas, robos, robos a mano armada, asesinatos, feminicidios. Generalmente la violencia criminal, estamos hablando también de estos delitos donde operan redes criminales.
Bueno, entonces en estos tipos de violencia es importante que veamos que no son como tipos de violencia con límites muy claros unos entre otros, o que sean divisiones o formas de violencia autoexcluyentes, sino todo lo contrario. Por eso cuando hablamos de violencias vamos a poder establecer como esos diferentes niveles, y si bien estamos hablando de violencia, nunca vamos a poder identificar que sea lo mismo una broma hiriente con un golpe, un empujón o un asesinato. Entonces, básicamente estos serían como los principales tipos de violencia. Ya sabemos que hay, o ya de estos tipos de violencia que sean como los más generales, podemos empezar a derivar violencia de género, violencia escolar, violencia institucional. O sea, se pueden empezar a derivar otros tipos de violencia, pero creo que estos serían como los más importantes con los que nos quedemos claros hoy. Y bueno, ya para terminar con este abordaje, quiero plantear como esta idea de la violencia moderna, o cómo es en estos tiempos de modernidad, de posmodernidad, la violencia se convierte en cultura, o sea, se enraiza en nuestra cultura, se convierte en una práctica que podríamos incluso plantear como plantea Bourdieu, en un hábitus. ¿Esto qué significa hablar de un hábitus de la violencia o de una cultura de violencia? Lo que plantearía es que las representaciones de la violencia en el entorno sociocultural contribuyen a confirmar un universo simbólico que hace que la violencia se convierta en una cualidad que adquirimos pues por pertenecer a esta cultura global, que la adquirimos como una forma de relacionarnos con el mundo. Entonces, vemos que la violencia se convierte en un espectáculo, la violencia se convierte en algo que es un elemento muy cotidiano, ¿no? Que hace parte de nuestro lenguaje, que hace parte de la publicidad, que hace parte del cine, de las películas que vemos, de los videojuegos, de las canciones que escuchamos. Entonces estamos, digamos, bombardeados todo el día por estos mensajes de violencia que hacen que sea muy fácil como normalizar las expresiones de violencia, naturalizarlas en las relaciones sociales, y esta cualidad tiene como estos campos de aplicación que son los códigos de identificación, que tiene que ver con esos modelos, estereotipos, cómo aprendemos a ser mujer, cómo aprendemos a ser hombre a partir de la gestión de la violencia, códigos relacionales, ¿no? O sea, cómo se ejerce la violencia en el noviazgo, en las pandillas, en las subculturas, en los grupos en los que pertenecemos, códigos institucionales, ¿no? También cómo se naturaliza, se normaliza la violencia en la familia, en la escuela, en el ejército, en la fábrica. Entonces, pues creo que cuando pensamos en que la modernidad o esta posmodernidad en la que nos hace parte del momento histórico en el que nosotros tenemos que vivir, la violencia se convierte en esta forma de un espectáculo del cual recibimos mensajes por todas partes y se enraiza en nuestra cotidianidad. Podemos ver por qué es tan importante que como profesionales de las ciencias de las humanidades y de las ciencias sociales tengamos muy claro este concepto. Y bueno, como vimos con estos planteamientos que se señalaban en el Manifiesto de Sevilla desde hace ya varias décadas, tenemos que dejar de considerar a la violencia como un lugar ineludible, sino también pensar como en el ejercicio que tenemos que hacer cotidianamente de visibilizar. Muchas veces estas prácticas violentas no las vemos porque están tan naturalizadas, tan enraizadas en la cultura a la que pertenecemos, pues son los lentes con los que vemos. Por lo tanto, es difícil empezar a identificar y empezar a generar desde nuestros nidos, desde nuestros lugares de incidencia, porque todos tenemos esta posibilidad de incidir en nuestro mundo cotidiano, poder generar formas pacíficas de relacionarnos y formas donde tratemos de no normalizar como estas expresiones violentas. Entonces, pues aquí terminamos con este concepto de violencia y seguimos. Aquí pueden dejar como comentarios, dudas para seguir la discusión.